Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy uno informativo en el que recopilaré toda la información importante que ha sido revelada hasta ahora en el nuevo databook, es decir, en la nueva guía de One Piece llamada Vibrecard. Aunque antes quiero aclarar un poco qué es esto de la Vibrecard y cómo funciona, porque esto no es algo único que se va a quedar aquí, sino que se irá actualizando cada mes con nuevas revelaciones. Pero como entiendo que a algunos puedan no importaros, ahora mismo estaréis viendo un minuto en la pantalla al que deberéis de saltar si queréis ahorraros la introducción que daré a continuación y pasar directamente a la información importante. El pasado 4 de septiembre, un nuevo databook de One Piece salió a la venta, pero esta vez, en lugar de tener formato manga y que toda la información se diese del tirón, han decidido hacer algo especial y muy diferente. Una especie de carpeta en la que se podrán ir recopilando cartas que contienen datos de personajes de One Piece. Muchos de ellos ya los conocemos hoy en día gracias a los SBS o porque en la propia serie han sido mencionados, pero también hay algunos datos muy interesantes que hasta ahora desconocíamos de personajes muy importantes, como Roger, los miembros de los Piratas del Pelirrojo, los Supernovas de la Peor Generación y algún que otro personaje suelto. Como he mencionado antes, cada mes saldrán 2 sobres. Cada sobre tendrá unas 16 nuevas cartas y la relación que tendrán entre ellas es que serán de personajes que han aparecido por primera vez en el mismo arco. Curiosamente, el orden que llevan los sobres no es uno cronológico normal, ya que han decidido dividir la serie en el arco del archipiélago Shabondi, y los 2 sobres que sacarán cada mes, uno será de arcos de la primera mitad y el otro de arcos de la segunda mitad, entendiendo mitad como el arco del archipiélago Shabondi y no el real de la serie. Para dejar esto más claro, os daré el ejemplo de los sobres que salen en el mes de noviembre. Por parte de la primera mitad tendremos los arcos de Nami y el de Lockdown, y por parte de la segunda mitad el de Impel Down. Hasta ahora tan solo han salido 3 sobres. El primero venía con la carpeta, que tiene los personajes que aparecieron por primera vez en los arcos de Luffy y Zoro, es decir, en los 2 primeros arcos, y el segundo y el tercero son los que han salido este mes, que tienen los personajes que aparecieron por primera vez en los arcos de Usopp y Sanji, y los del arco del archipiélago Shabondi. Habiendo aclarado esto y mencionando que esta información que voy a dar yo ahora ha sido traducida al inglés por Arthur del blog inglés centrado en One Piece llamado The Library of Ohara, cuyo link por supuesto tendréis en la descripción, empecemos. Comencemos por el rey de los piratas, Gold Digger Roger, el cual en su carta tiene 2 cosas destacables, aunque una de ellas la mencionaré más tarde ya que la comparte con otros personajes muy importantes, y la otra es el orden de los acontecimientos más destacables que ocurrieron en su vida. Hace 28 años descubrió su enfermedad terminal, hace 27 peleó contra Shiki, hace 25 encontró el One Piece y hace 24 fue ejecutado. Creo que aquí lo único nuevo es cuando descubrió su enfermedad terminal, pero bueno, nunca está de más mencionar el resto. El siguiente pirata fue uno de los pupilos de Roger y que actualmente es un Yonko, Shanks. Como era obvio, se confirma que posee los 3 tipos de hakis. Hasta ahora tan solo le habíamos visto usar el del rey y el de armadura, pero gracias a esta carta ya sabemos que también posee el de observación. Al igual que con Roger, en su carta también encontramos el orden de los acontecimientos más destacables que ocurrieron en su vida. Hace 25 años, cuando tenía 14, salió de los piratas de Roger. Aunque se desconoce a qué edad entró a esta banda pirata, como le vimos aparecer en el enfrentamiento contra Shiki, sabemos que mínimo con 12 años ya pertenecía a ella. En un momento específico de su vida se volvió Yonko. Hace 13 años llegó a Villa Fushia y hace 12 años le entregó a Luffy su sombrero de paja. De estos acontecimientos, sin duda el más importante es el de cuando se volvió un Yonko. Muy probablemente por alguna red social ya habréis leído o escuchado que aquí se confirma que Shanks ya era un Yonko cuando conoció a Luffy. Y aunque yo no lo confirmaría del todo, ya que en la carta pone que se volvió en uno de ellos en un momento específico de su vida, no concreta cuándo, es casi seguro que así fue. ¿Por qué? Pues porque el resto de los momentos están ordenados cronológicamente, y este está entre la fecha de cuando dejó a los piratas de Roger y en la que llegó a Villa Fushia, así que un 99,9999% de seguridad de que sí que era un Yonko cuando conoció a Luffy.
Sin alejarnos de los piratas del pelirrojo, ahora pasamos con Lucky Roo, que además de confirmarse cosas tan triviales como que tiene 35 años, es originario del South Blue, su puesto en su banda pirata es el de combatiente, el mismo que tiene Zoro en los Mugiwaras, y que es un gran bebedor, se revela que fue él quien obtuvo la Gomu Gomu no Mi al robarla de un barco enemigo, lo que es bastante lógico teniendo en cuenta que en el momento en el que Luffy se comió la fruta, fue él el primero en darse cuenta, como si tuviese muy presente a esta. Continuando con los piratas del pelirrojo, nos movemos a Yasopp, que se confirma que tiene 47 años, es el tirador de la banda pirata a la que pertenece, al igual que Usopp en los Mugiwaras, y como curiosidad, originalmente en Water 7, Garp le iba a hablar a Usopp acerca de él, pero al final no ocurrió. Y para acabar con los piratas del pelirrojo tenemos a Ben Beckman, con sus 50 años, siendo originalmente del North Blue, siendo alguien que fuma mucho y confirmándose por primera vez que es el vicecapitán de los piratas del pelirrojo. Y el último personaje del primer sobre del que hay algo que decir es Kuina, que se confirma que cuando, entre comillas, murió tenía 11 años, lo que significa que Zoro en ese entonces tenía 10 años y por lo tanto más de 900 capítulos después, al fin sabemos que el pasado de Zoro está ubicado hace 11 años. He dicho él murió entre comillas porque aunque en su carta también pone que está muerta, en el Databook Green ponía que Sabo estaba muerto, y ya todos sabemos que no lo está, por lo que esto, aunque esté puesto en la carta, no serviría como confirmación porque más bien es su estatus actual, es la visión que tenemos los lectores por lo que ha ocurrido en el manga, como lo era lo de Sabo en ese entonces. Lo penúltimo a mencionar acerca de este primer sobre son unas confirmaciones, algunas curiosas, otras obvias sobre los Mugiwaras, como que Luffy tiene la voz de todas las cosas, que Zoro es bueno con el haki de armadura gracias a Mihawk, que se confirma que Usopp tiene haki de observación, que Sanji está listado como si ya no fuese miembro de la familia Beansmoke, que la especie de Franky es Cyborg y que todos los Mugiwaras tienen su propia firma. Y antes de despedirse de este sobre, hay una curiosidad muy importante que mencionar, y es que las cartas, para saber cómo ordenarlas en la carpeta, cada una de ellas tiene un número. Los primeros 9 números los poseen los Mugiwaras, que están puestos según su orden de unión. Pues bien, el siguiente número de carta que ha salido hasta ahora es el 14, que lo posee Roger. Es decir, entre Brook y Roger hay 4 cartas libres que desconocemos de quiénes son, y no son de los Yonkos, ya que Shanks posee el número 17. Por lo tanto, es muy pero que muy posible que los personajes de esas 4 cartas guarden una relación muy estrecha con el resto de los Mugiwaras, es decir, que sean los próximos Nakamas. Y esto es aún más lógico cuando la carta de Jinbe ni ha aparecido en el arco de Sanji, que es cuando fue mencionado por primera vez, ni aparecerá en el sobre del arco de Impel Down, que es donde apareció por primera vez, como si Oda y los editores todavía no quisiesen sacarla por una razón en específico. Aunque haya 4 huecos, no significa que veremos sí o sí 4 Nakamas nuevos, ya que es posible que 2 de esos puestos estén guardados para los barcos que han tenido los Mugiwaras, el Going Merry y el Thousand Sunny. Pero vamos, esto hace que sea muy posible que todavía falten un par de Nakamas más por unirse a la tripulación, entre los que por supuesto se encontraría Jinbe. Además, entre el número de Roger y el de Shanks hay 2 cartas libres, que no son la de Rayleigh ya que este tiene el número 531, ni por tanto debería de ser de Scopper y Yaban. Por lo tanto, es posible que sean de 2 piratas muy importantes de la antigua época. Supongo que una de ellas será de Shiki y la otra apostaría que será del capitán de los piratas Rocks. No creo que sean Shirohige, Big Mom o Kaido, porque supongo que estos aparecerán en un número más tardío, siendo seguidos en número por sus Nakamas más importantes, como ha ocurrido con Shanks. Habiendo acabado con el primer sobre, pasemos con el segundo, el que contiene los arcos de Usopp y Sanji, siendo lo único interesante que se puede sacar de aquí la información que se da de Mihawk, que es el espadachín más fuerte del mundo, que se volvió famoso incluso antes de que iniciase la gran era pirata, es decir, antes de la muerte de Roger, que entrenó impecablemente durante muchos años desafiando enemigos más y más fuertes hasta que no le quedó ningún desafío que considerase que valiese la pena. A raíz de eso, tras la muerte de Roger, se volvió un Shichibukai para poder navegar tranquilamente por todos los mares, siendo ahora lo que más hace, navegar por gusto, que originalmente
originalmente su apodo iba a ser Clarividente, que espera ansiosamente el día en el que llegue un espadachín capaz de superar hasta a su rival Shanks, que cada uno interprete esto como quiera, y que se confirma que posee haki de armadura y de observación. Y ahora pasemos con el tercer sobre, que este sí que tiene muchas más cosas interesantes, ya que es el correspondiente al del arco del archipiélago Shabonti, y todos sabemos la cantidad de personajes importantes que aparecieron aquí, siendo uno de ellos Rayleigh, quien al ver lo lejos que fue Luffy por salvar a su hermano en la Guerra de los Mejores, decidió entrenarle. Pese a su edad, su poder es inmenso, tanto como para que con su haki de armadura sea capaz de bloquear a un almirante. Es muy hábil a la hora de analizar situaciones y posee mucho conocimiento. Y por último, está pasando sus días en el archipiélago Shabonti como parte de su retiro. De Rayleigh nos movemos a Shaki, quien queda confirmada como la pareja romántica del último mencionado, aunque parece que no se queda muy a la sombra de él, ya que en la carta dicen que hace 40 años fue una gran pirata, pero que se retiró, y que además, como individuo, es alguien muy poderosa. Al igual que Rayleigh, también posee la capacidad de ser inteligente y le gusta estar informada. Por ello, siempre le gusta echarle un vistazo a cada nueva generación, volviéndose así fan de Luffy al ver sus esfuerzos. Junto a Rayleigh ayudó a las hermanas Boa a volver a casa, una deuda por la que ellas les están muy agradecidas. Dejando a un lado a la parejita, continuamos con la única mujer supernova, Jewelry Bonney, que comparte algún tipo de relación con Kuma, siendo esta la razón por la que se infiltró en Mariejoa, jurando que se vengará de cierto grupo de personas. Cuando se vuelve una señora mayor, adquiere un enorme parecido con la famosa reina Connie. Lo que no se sabe es si están relacionadas de alguna manera, si son la misma persona o qué, pero al menos se confirma que Connie como persona sí que existe. Bonney tiene algún tipo de pasado con el gobierno mundial. Cuando Akainu la capturó, fue llevada al cuartel general de la Marina, pero fue capaz de arreglárselas para escapar. Desgraciadamente, sus nakamas no tuvieron tanta suerte. Y por último, como ya sabemos, sus poderes se centran en manipular las edades de quien desee, incluida ella misma. Desgraciadamente, no se confirma el origen de estos. Siguiendo con los supernovas de la peor generación, ahora nos centramos en Hawkins, del que sí que se revelan unas cuantas cosas nuevas, como que su Akuma no Mi tiene un límite de 10 ataques letales, aunque estos pueden ser restaurados, por lo que se intuye que son 10 a la vez. Literalmente mete la presencia viviente de sus subordinados en sus muñecos de paja. Hawkins cree ciegamente en sus cartas, estando seguro de que siempre le dirán la verdad. Las habilidades de sus cartas funcionan como un juego de apuestas, pero aquellas con efectos positivos pueden dar poderes inimaginables. Y por último se confirma que es alguien increíblemente calmado, que prefiere evitar el conflicto y a las personas ruidosas, cualquiera lo diría viendo la situación en la que se encuentra. De Hawkins pasamos a Kid, quien tiene como objetivo ser el pirata más violento, siendo la razón de esto mostrar un acto de rebelión contra la basura que gobierna el mundo. Básicamente, Kid es un terrorista, mucho le han tenido que joder en su pasado para acabar con ese ideal. Su manera de regir a su banda pirata es con un carisma malvado. Durante el time skip perdió su brazo en una pelea al estar envuelto en muchísimos conflictos. Killer es su amigo de la infancia y junto a él formaron su banda pirata actual. Ojito con esto, que cada vez el pasado de Kid parece más interesante. Y por último se confirma que posee una Akuma no Mi que está relacionada con el magnetismo. Abandonando al terrorista, nos movemos con un supernova mucho más calmado, Diez Drake, quien retó a Kaido con la intención de unirse a su banda pirata desde un inicio, ya que por alguna razón desconocida deseaba a toda costa volverse un subordinado de él. Tiene conocimiento interno de la Marina, por ejemplo del proyecto pacifista, y estuvo particularmente interesado en la alianza de Luffy y Law cuando se enteró a través del periódico de su éxito en la caída de Doflamingo. Y hablando de Law, es el turno de hablar de él, siendo lo primero algo muy básico, que es tanto el capitán como el doctor de los piratas Heart, banda pirata cuyo nombre proviene de corazón y porque él mismo cambió su corazón a mejor. Y como curiosidad, Oda intentó muchos diseños diferentes de su gorro hasta que llegó al de ahora.
Y ya para acabar con este tercer y hasta ahora último sobre, tenemos a Scratchman Apu, del cual tan solo hay una única revelación, pero ojo con esta porque se confirma que Apu posee una Akuma no Mi que le permite crear sonido con su propio cuerpo, logrando efectos varios. Sí, eso es todo. Pero aquí no acaba el vídeo, y es que todavía hay unas cuantas curiosidades más de las que hablar, y es que con todas estas cartas se ha confirmado que los siguientes personajes que mencionaré tenían o tienen una recompensa, pero que no se sabe de cuánto. Roger, Shanks, Lucky Roo, Yasop, Ben Beckman, Rayleigh, Zeph y Mihawk. Supongo que antes o después acabaremos sabiendo todas estas, probablemente cuando Luffy tenga una recompensa a la altura del resto de los Yonkos. Y siguiendo con las curiosidades, ya no relacionadas con las recompensas, sino con personajes menos relevantes, tenemos las siguientes. Koshiro, el padre de Kuina, no nació en el pueblo en el que fundó el dojo. Makino tiene 31 años, 8 menos que Shanks. Higuma, el bandido que apareció en el primer capítulo de One Piece, está muerto, parece que no sobrevivió al Rey del Mar. La escritura oficial de Koby es con K de kilo y no con C. Koby tiene 18 años, uno menos que Luffy. Helmeppo en cambio tiene 22, uno más que Zoro. Buggy nació en algún punto de la Grand Line. Keimi también tiene 18 años, Papag sorprendentemente tiene 33, Duval 25, Kaya 19, los mismos que Usopp, Zeph 67 y Gin 27, confirmándose también que su recompensa es de 12 millones de berries y que su plato favorito es el que le cocinó Sanji cuando Gin estaba casi acabado. Y ya para ir acabando con este extenso vídeo lleno de información, hay que hablar de Zoro. Y es que se ha confirmado que la villa Shimotsuki está marcada como el lugar en el que creció Zoro, no como el lugar en el que nació, por lo que cada vez es más posible que Zoro sea originario de Wano. Y ya sí, para acabar, al igual que con lo de que Shanks ya era Yonko antes de que conociese a Luffy, también estoy bastante seguro que muchos de vosotros en alguna red social habéis leído o escuchado que en estas cartas se ha confirmado que Zoro es el vicecapitán de los Mugiwaras. ¿Cuánto tiene de cierto esto? Pues depende de la interpretación de cada uno. Lo que pone en la carta es que la función de Zoro en los Mugiwaras es la de combatiente, como la de Lucky Roo, que lo he dicho antes, pero en otra parte de la carta pone que Zoro actúa como un vicecapitán, siendo esto más la impresión que tienen los lectores sobre él que lo que de verdad es, como con lo de que Sabo estaba muerto según el Databook Green. Ahora, ¿esto es suficiente para considerarle vicecapitán? Pues depende de la persona. Habrá quienes sí que se lo parecerá por lo que pone en la carta, y habrá quienes no, porque consideran que el único que manda más sobre el resto de los Mugiwaras es Luffy, que el resto están en el mismo nivel de jerarquía. Al fin y al cabo, más que como jefe y subordinados, los Mugiwaras funcionan como una familia en la que todos aceptan las órdenes e ideas de todos, hasta el propio Luffy. Personalmente que me quedaría un poco más con el no, por lo bonito que suena lo que he dicho, pero la verdad es que no es que me importe mucho, si alguien le llama vicecapitán no me molestará. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. En el caso de que os haya gustado, agradecería muchísimo que le deis al botón de me gusta, ya que además de dejarme claro si queréis que continúe o no con esta sección cada mes, cada vez que sale nueva información, me anima mucho a seguir haciéndola. Os recuerdo que esta información la he sacado del blog inglés de Library of Ohara. Si queréis echarle un vistazo a la fuente original, que además tiene más detalles que yo no he metido en este vídeo porque no me parecían muy relevantes, tendréis el link en la descripción, al igual que el de mi Twitter, donde además de hablar de lo que me dé la gana, también suelo subir los links de los spoilers de los capítulos del manga nada más salir, además de cualquier noticia muy importante relacionada con One Piece. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!